siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es en esta declaración, es en esta promesa del Señor que nos convocamos todos los días buscando ser reavivados por su palabra. Y en la lectura sistemática, diaria y consecutiva de las Escrituras, hoy nos detenemos en la primera carta a Corintios, escrita por San Pablo, capítulo 2. Pero antes pedimos la bendición del Señor. Padre nuestro, te pedimos que nos bendigas al pensar, al meditar en tu palabra. Por favor, condúcenos con tu Espíritu. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Solo recordando que Pablo había establecido un grupo de creyentes, una iglesia en Corinto, que Corinto era una ciudad de paganismo, de filosofía, era la ciudad más importante de Grecia, que tenía 250.000 habitantes estables, que tenía 400.000 esclavos, un centro comercial, turístico, filosófico, un centro también de inmoralidad. Pero allí en ese ambiente feo, Dios tenía un grupo de creyentes y San Pablo, después de haber predicado y establecido la iglesia, respalda esa iglesia, esos creyentes, a través de esta carta. Y su mensaje llega a nosotros hoy con la misma fuerza. En el capítulo 2, él explica: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría, cosa que se destacaba en ese mundo de la filosofía de Corinto. Dice, yo no fui con la filosofía, el ambiente era filosófico, pero yo no fui con la gran elocuencia y la sabiduría de la filosofía. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Porque ellos hacían del conocimiento, hacían gala del conocimiento, un conocimiento teórico que no era incorporado, no había principios incorporados a la vida. Y por eso Pablo dice, a mí no me importó conocer nada, una sola cosa sí, quise conocer y conozco, y ese es Jesucristo y este crucificado. Versículo 3. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Miren la sinceridad del apóstol, ¿no? Me presenté con tanta, reconocimiento de mi debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias ni elocuentes, pero sí les hablé con la demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y Pablo es especialista en contrastar la sabiduría humana y el poder de Dios. Los logros y el alcance de la sabiduría humana, a dónde llegamos a través del conocimiento humano y a dónde llegamos a través del conocimiento de Dios y del poder transformador y salvador de sus palabras. Versículo 6. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en la nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. ¿Por qué será que Pablo habla de esta sabiduría divina como un misterio? En la filosofía de aquellos días y de Corinto había muchos misterios y ellos trataban de explicar esos misterios. Entonces Pablo dice, si hay misterios, hay un misterio que está por encima de todos los misterios, porque estaba escondido desde la eternidad, desde antes que fuésemos creados, desde antes que cayéramos en el pecado. Dios tenía provisto un plan para recuperar al hombre caído en su naturaleza pecaminosa. Sí, desde antes Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad ese misterio de la sabiduría de Dios, que deja de ser misterio cuando Dios lo cuenta, que deja de ser misterio cuando Dios lo revela, pero que sigue siendo misterio porque va más allá de lo que mi mente puede entender. ¿Cómo es que el Dios eterno y trascendente se encarna en la miseria humana para librarme de mis pecados
y de la condenación de mis pecados que me lleva a la muerte. Es un misterio revelado que en parte entiendo, pero que en parte voy a seguir estudiando por toda la eternidad. Versículo 8. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Si lo que Dios tiene está más allá de lo que yo puedo imaginar, y eso que en la imaginación vamos lejos, no lo hemos visto, no lo hemos escuchado, no lo hemos imaginado. Lo que Dios tiene va más allá de lo mejor que yo puedo imaginar. Versículo 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. El Espíritu es el que inspiró las Escrituras y lo ha mostrado a través de la Escritura, pero el Espíritu es el que trabaja en nuestros corazones para llevarnos al arrepentimiento. Así que es a través del Espíritu que Dios nos muestra este misterio. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Así que como nosotros mismos conocemos nuestros pensamientos, el Espíritu de Dios conoce el pensamiento de Dios y Él es el que transmite el pensamiento de Dios. Versículo 12. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, porque para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido, versículo 16, la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Y San Pablo dice, no es con la filosofía, no es con la elocuencia, no es con la sabiduría humana, no es con el mero conocimiento por el simple conocimiento, es por la sabiduría de Dios, es por un misterio de la grandeza de Dios, es por el poder de su palabra, es por el impacto de su presencia, es por la riqueza de su gracia, es por la seguridad de sus promesas, es por la esperanza de una gloria y de una eternidad. Sí, es por Él. Es por Él que nosotros tenemos este espacio diario buscando ser reavivados por su palabra. Es por Él que en oración clamamos por sus promesas cumplirse en nuestra vida. Es por Él que aliviamos nuestro dolor en medio de las luchas y de las pruebas, y es por Él que soñamos con una vida para siempre. Sí, es por Jesucristo nuestro Señor. Es por la obra del Espíritu Santo. Es por el poder de sus promesas que podemos vivir hoy con esperanza de eternidad. Tal vez yo esté hablando en este momento para alguien que siente que la vida lo ha golpeado mucho. Tal vez esté hablando para alguien que siente que ya ha ido muy lejos en darle la espalda a Dios. Pero nunca es tarde para volver y nunca es tarde para encontrarse. Nunca es tarde para reencontrarse y empezar de nuevo. Nunca es tarde para ser definitivamente sabios, porque rechazamos nuestra propia sabiduría aceptando la sabiduría de Dios, descubriendo el misterio de su gracia y aferrados a la seguridad de sus promesas. Pregunto, ¿no quisiera usted hacer esto ahora? Vamos entonces a decírselo a Dios en la oración.
Querido Dios, queremos dejar a un lado nuestra propia opinión, nuestra propia sabiduría, nuestra propia manera de ver las cosas, para vernos como tú nos ves y para pedirte que tú nos transformes como tú deseas que lleguemos a ser. Gracias por ese misterio revelado que nos permite percibir tu amor y tu misericordia. Hoy la recibimos, hoy nos amparamos. Queremos definitivamente seguirte o renovar nuestra caminata con Jesús o empezar a caminar por primera vez. Te pido que abraces en este momento a cada uno de nuestros hermanos y amigos y así, abrazados, junto a ti, caminemos por la vida. Todo te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.